¿Qué es el pecado? En el primer audio o en el primer video pusimos o iniciamos con la introducción. ¿Qué es el pecado? Y decíamos, vamos a hacer un repaso los puntos que tocamos en el primer estudio. Y decíamos que siempre existe una pregunta acerca del pecado. ¿Qué es el pecado en realidad? Y mirábamos que íbamos a utilizar 4 principios fundamentales que utilizamos para cualquier tema que nosotros vamos a abordar. Y el principio número 1 es que debemos de viajar por la Escritura y mirar el contexto, porque dice el Salmo capítulo 119, verso 160, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces lo que estamos haciendo es yendo por toda la Escritura y viendo si el mismo concepto concuerda de principio a fin. Entonces mirábamos que este salmo nos confirma que la verdad de la Escritura debe ser consistente, debe ser consistente de principio a final, sin excepción. Debe caminar en cronología el mismo sistema, la misma definición. Entonces, el segundo punto que tocábamos es que no debemos tratar de entender la deidad, o no debemos de intentar entender las cosas con una mentalidad de hombre, sino que tenemos que deshacernos de nuestra propia mentalidad grecorromana o que nosotros occidental, que nosotros hemos adquirido y hemos tenido durante muchos años. Y entonces lo que tenemos que hacer es deshacernos de nuestra propia mentalidad y no buscar la deidad de Yahweh, la deidad del Padre, de acuerdo a mi propia mentalidad, sino que ir a lo que la Escritura nos dice. Entonces, no debemos de utilizar la imaginación de hombre, porque mirábamos que por utilizar la mentalidad de hombre, se le dio a la figura de Yahweh, la figura de Dios, se le ha dado una imagen de hombre corruptible. Y mirábamos que al Espíritu de Santidad se le ha dado una imagen de animal, lo cual yo personalmente creo que es algo erróneo, debido a que Romanos capítulo 1, verso 23, dice que por haberle dado figura de animal, de cuadrúpedos y de reptiles al Padre, entonces el Padre los entregó a sus propios deseos. Entonces se terminó en un error garrafal, donde presentamos al Espíritu de Santidad, y si es un espíritu no puede tener cuerpo, lo presentamos como un cuerpo de animal, un cuerpo de paloma, lo cual yo no creo que sea correcto. También en el punto número 3, el principio número 3 que vamos a estar utilizando para todo este mensaje, que no debemos de pensar más allá de lo que está escrito. No debemos de concluir más allá de lo que no podemos respaldar con lo que está escrito, literalmente, en la Escritura. También mirábamos que al nosotros ir más allá de lo que está escrito, eso nos pone en una postura de arrogancia pura. Arrogancia. Entonces, no podemos ser arrogantes, no podemos ser soberbios, porque de esa manera dice que se envanecen unos con otros porque se dejaron llevar por su propio razonamiento. ¿Por qué razón? Porque no respetaron lo que está escrito. Y se fueron a hacer interpretaciones, y fueron interpretaciones humanas, lo cual está rompiendo lo que está literalmente nivel Peshat, el nivel literal de la Escritura. Y eso es uno de los errores más grandes que tenemos nosotros dentro de las iglesias, y lo cual nosotros debemos romper con ese molde. Si no lo podemos comprobar con lo que está escrito, no lo podemos aceptar como una doctrina.
Y otra de las cosas que no podemos sacarlo del contexto. Ese es uno de los principios que vamos a estar hablando. El principio número 4 es que no debemos ser personas que nomás escuchan y se quedan. No, sino que debemos de ser como los bereanos, los de Berea, que escuchan el mensaje y no se quedan con lo que escucharon, sino que se van a investigar a ver si es verdad lo que escucharon. Y se investiga por medio de las Escrituras. Una de las reglas hermenéuticas es la ley de precedencia. Y la ley de precedencia, y todos los teólogos deben de conocerlo. Sin embargo, como son teólogos y lo conocen pero no lo respetan, porque siguen sacando de contexto las Escrituras. La ley de precedencia es todo un principio o una explicación, un asunto, un tema tratado por primera vez es lo que va a definir el resto del tiempo que se cite el concepto o el resto del tiempo que se cite el mismo problema. La definición o la explicación es lo que se escribió por primera vez, que eso es lo que va a dominar el resto de todas las veces. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el día de reposo, aunque Éxodo capítulo 20 habla que debemos de guardar el día de Shabbat y no debemos de trabajar ni nosotros, ni nuestros siervos, ni los animales, ni nada que vive en nuestras casas, no es la raíz del mandamiento. Porque el mandamiento está la institución de ese día está en Génesis capítulo 2, del verso 1 al 4 o al 3. Entonces, donde Yahweh termina toda su creación, y después de que termina la creación, creó el día número 7 para reinar, para sentarse, para reposar, descansar y ponerse sobre su creación, para reinar como rey sobre su creación. Otro punto es el concepto de sean santos porque yo soy santo. Ese pasaje, en que lo podamos citar en cualquier contexto, sin embargo, el contexto de esa expresión tiene que ver con lo que tú comes. Levítico capítulo 11, verso 44 y 45 en adelante. Dice, sean santos porque yo soy santo. Y en ese contexto está diciendo, sean santos, no coman los animales que son impuros, porque ustedes tienen que ser santos, así como yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Así que cuando Pedro lo cita en la primera carta, capítulo 1, si no mal recuerdo, no recuerdo exactamente el verso, creo que es el verso 18, él no puede citar algo que él personalmente no crea. Entonces, debemos ser como los de Berea. Debemos de investigarlo todo. Y quiero sugerirle que no crea lo que yo le estoy enseñando. Investigue si todo lo que yo le estoy diciendo, si tanto las reglas interpretativas, los puntos que estaremos analizando o respetando, si es algo que se puede respetar. Si las expresiones que se están usando son expresiones que se tienen que utilizar, investíguelo todo. Entonces, ¿qué es el pecado en verdad? ¿Qué es el pecado en verdad? Existen muchas maneras de interpretaciones, pero sin embargo solamente existe una verdadera interpretación. ¿Qué es el pecado? Y nomás voy a citar un diccionario, porque puedo citar muchos diccionarios para mostrarles lo que yo les estoy enseñando hoy, que no es realmente la definición. Y usted puede ir a Google y no va a encontrar la definición de pecado muy clara, posiblemente sí. Al menos que vaya y rastree por las Escrituras qué realmente es el pecado. La pregunta es, ¿qué es el pecado en verdad? Diccionario Bíblico Ilustrado Holman dice, pecado son acciones con que los seres humanos se rebelan contra Dios
o alejarse de Dios. Sin embargo, yo quiero sugerirles que esta no es una definición. Esta es una manifestación del problema. Como vemos, no nos da una definición, sino que nos da la manifestación del problema. Las acciones no son la raíz del problema, sino la evidencia del problema. Las evidencias o los frutos no son la raíz del problema, sino es la manifestación de que hay un problema. Alejarse de Dios es porque hay un problema. Hay pecado, pero ¿qué es el pecado? Alejarse de Dios, eso no es la definición de pecado, esa es la manifestación de pecado. El árbol no se conoce por la raíz, sino por los frutos. El árbol no se da a conocer primero por la raíz, sino primero se conoce por el tamaño que tiene y por los frutos que da. El árbol no se conoce por la raíz, sino por los frutos. Si la raíz está saludable, también los frutos estarán saludables. De lo que tenemos en nuestro corazón, que es la raíz, es lo que manifestamos en nuestras acciones. Nuestras palabras y acciones manifestarán quiénes somos y qué tenemos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros hablamos o qué es lo que nosotros hacemos? Es lo que manifiesta lo que hay dentro del corazón. Y eso lo podemos mirar en Mateo capítulo 12. Mateo 12. Mateo 12, 33. O hagan bueno el árbol y buenos sus frutos, o hagan malo el árbol y malos sus frutos, porque por sus frutos se conoce un árbol. ¿Por qué? Por sus frutos. Y luego dice, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que abunde en el corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas de los buenos tesoros, pero el hombre malo saca cosas malas de los malos tesoros. Y yo les digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de cualquier palabra vana que hablen, porque por sus palabras serán justificados y por tus palabras serán condenados. ¿Qué es lo que nosotros tenemos claro en este pasaje? Que de acuerdo a lo que hay en el corazón es lo que vamos a hablar. Si hay lashon hará en nuestro corazón, es lo que va a hablar nuestros labios. Si lo que hay en nuestro corazón es maldad, es lo que va a hablar nuestros labios maldad y es lo que vamos a manifestar. Lo que hay en nuestro corazón manifiesta nuestro carácter. Lo que hay en nuestro corazón manifiestan quién es que realmente nosotros somos. Mateo capítulo 15. Verso 10 al 20 dice, convocando entonces a la multitud, a las multitudes les dijo, escuchen y entiendan, lo que entra a la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Acercándose después, sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al escuchar estas palabras? Él les respondió diciendo, toda planta que no haya plantado mi Padre que está en el cielo será desarraigada. Déjenlos
son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Simón Cefas o Kefa respondió y le dijo: Señor mío, dinos qué significa esta parábola. Él les dijo, ¿quién? Yeshua. ¿Aún no comprenden ustedes? ¿No comprenden que lo que entra a la boca va al estómago y de allí es evacuado y desechado? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué? Lo que sale del corazón. Y si en el corazón en algún momento tuvo que haber entrado. Eso entra por la mente, baja al corazón y del corazón sale como acción o como palabras. Verso 19. Porque los malos pensamientos, el adulterio, el homicidio, la fornicación, el robo, el falso testimonio y la blasfemia provienen del corazón. Y son estas cosas las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Y está hablando de comer sin lavarse sus manos de una manera ritual. Y también esto lo podemos mirar en Marcos capítulo 7, verso 14 al 23, y el Proverbio capítulo 4, verso 20 al 27. Esto es algo importante de entender. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros tenemos en la mente, eso es lo que bajará al corazón. Y eso es lo que por la maquinación de nuestra mente es que saldrá como una acción. Deja ver si lo encuentro en Santiago capítulo 1, si no mal recuerdo. Creo que es Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, vamos a leer del verso 2 en adelante. Hermanos míos, tengan pleno gozo cuando entren en muchas y variadas pruebas. Porque déjenme les digo que los malos pensamientos y las malas acciones se manifiestan cuando entramos en la prueba. Cuando todo está relajado no hay problema, pero cuando entramos en la prueba es cuando se manifiestan quién realmente es que somos. Verso 3. Porque ustedes saben que la prueba de la fe les hará obtener paciencia. Y que la paciencia tenga su obra completa para que sean maduros y plenos sin que nada les falte. En medio de la prueba produce frutos. Y esos frutos que produce la prueba es madurez. Dice, y la fe en aumento. Pero si alguno entre ustedes está falto de sabiduría, pídala al Elohim, a Dios, que la da a todos generosamente y sin reproche, y le será concedida. Si tienes falta de sabiduría, el que tenga falta de sabiduría, falta de entendimiento, falta de conocimiento, solamente pídala al Yahweh, que Él la dará sin ningún reproche. Pero pida con fe, con obediencia, pidiendo y obedeciendo, actuando. Pero pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es como las olas del mar que son agitadas por el viento. No espere el tal que recibirá algo del Señor, siendo valiente en su forma de pensar.
siendo vacilante en su forma de pensar y desordenado en todos sus caminos. El que pida, pida con fe, con obediencia y no tenga sus caminos desordenados. Porque el que tiene sus caminos desordenados y no camina en obediencia, el tal no recibirá porque está pidiendo para su propio beneficio. Y aquí el llamado es que pidamos de acuerdo al Padre, de acuerdo a lo que Yahweh ha establecido, su Torá. Verso 9. El hermano pobre gloríese en su exaltación y el rico en su humillación, porque él pasa como la flor de la hierba. Tanto el rico como el pobre pasa o pasamos como la flor de la hierba. Hoy estamos y el día de mañana pereceremos. Porque así como sale el sol con su calor y marchita la hierba y su flor se cae y la belleza de su aspecto deja de ser, así se marchitará también el rico en sus caminos. El rico, que es arrogante, así como sale también, se marchitará. Bueno, no estoy diciendo que todos los ricos son arrogantes, la mayoría. Dichoso el hombre que sobrelleva las pruebas, porque una vez que haya sido probado, recibirá la corona de la vida, la cual Elohim ha prometido a los que lo aman. La corona de la vida, la cual Dios ha prometido a los que lo aman. ¿Y cómo se manifiesta que le amamos? No hay manera de mostrar que amamos a Yahweh si no guardamos sus mandamientos. Primera carta de Juan, capítulo 14, verso 15. Dice: si me aman, guardan mis mandamientos. En otras palabras, si no guardas los mandamientos, no amas a tu rey. Juan capítulo 15, verso 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo es que debemos nosotros demostrar que le amamos? Porque recuerde que solamente a los que le aman es a los que les dará la corona de la vida. Y el amor de Dios consiste en esto. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 1 al 3. Todo el que cree que Yeshua es el Mashiach es nacido de Elohim, de Dios. Y todo el que ama al que engendra a Yahweh, ama también al que es engendrado, al que es nacido de él, o el que es engendrado del Padre. Se les voy a traducir. Todo el que ama al Padre, que es el creador de todas las cosas, que es nuestro Padre amado, amará por lógica al prójimo. Si no se ama al prójimo, entonces no se ama al Padre. Porque esa es la manera de poderlo manifestar. Si no amas a quien puedes conocer, a quien puedes mirar, mucho menos vas a amar a quien no puedes mirar. Verso 2 de la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 2. En esto sabemos nosotros que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y ponemos por obra sus mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos son los que tenemos que poner por obra? La Torá. No existe mandamiento nuevo. Yeshua dijo: yo les doy un nuevo mandamiento. Pero ese mandamiento que encontramos, ese mandamiento que encontramos en Juan, que Yeshua dijo: yo les doy un nuevo mandamiento, es un mandamiento que existe desde Levítico 19, 18. Porque en esto consiste el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados y no son difíciles de llevar, son tan fáciles para llevar. El mandamiento nuevo que Yeshua dijo: yo les doy un nuevo mandamiento, ese lo encontramos en Juan capítulo 13, verso 34, que dice: les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros de la manera que yo los he amado. Ámense también ustedes
unos a otros. Pero ese mandamiento, como yo les estaba explicando ahorita, lo encontramos en Levítico 19, 18, que dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, yo sé que me va a decir, no, es que ya Jesús vino y lo cambió todo. Si Jesús vino y lo cambió todo, entonces tenemos a un Mesías que no es no es perfecto y es un pecador. Si él vino a quitar o abolir o a remover los mandamientos, es un mentiroso y es falso Mesías. Pero mi Mesías, que se llama Yeshua HaMashiach, lo que nosotros hemos conocido como Jesucristo, él no es mentiroso y él es el verdadero Mesías. Y él no vino a remover, él no vino a quitar ni a mover nada, sino él vino a cumplir para que se cumpliera todo lo que está escrito de él en la Torá, en los profetas, en los salmos. Eso lo dice el capítulo 24 de Lucas, verso 44. Pero el verso 45 dice que después de que él les dijo que todo eso se tenía que cumplir, lo que estaba escrito en la Torá, en los profetas y en los salmos, él después les abrió el entendimiento. Cuando tú entiendas que Yeshua vino a cumplir lo que estaba escrito acerca de él, no a abolir, ni para que tú ya no hicieras nada, entonces es que tu entendimiento se va a abrir y entonces podrás entender más del 70% de las escrituras que ahora no puedes entender. Ahora, yo te voy a mostrar hoy que lo mismo que se conoció y se recibió en el monte Sinaí es lo mismo que ahora es lo que se enseña, que se deben de guardar esos mandamientos. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 7 dice, no les escribo un mandamiento nuevo, amados míos, sino el antiguo mandamiento que desde el principio ha tenido la palabra que han escuchado, es el mandamiento antiguo. No existe un mandamiento no existe un mandamiento fuera de lo que antiguamente se estableció. El mismo mandamiento que dice Yeshua, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Él está citando varios pasajes, pero uno de los pasajes que él está citando es Éxodo capítulo 20, verso 6, que dice, pero muestro misericordia a miles de generaciones a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Con esos son con los que él hace misericordia, con los que guardan sus mandamientos. Y Yeshua se está poniendo en la postura como la Torá viviente y como el Padre que fue el que dio la Torá. Continuemos. En Santiago, capítulo 1, verso 13. Que ninguno diga, cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal. Y él no tienta a nadie, sino que por las mismas concupiscencias, por los mismos malos deseos, por los mismos malos pensamientos que hay dentro del hombre, dentro del ser humano, es que los que somos tentados. Es por nuestras mismas concupiscencias. Por eso es que dice Pablo, Rab Shaul, en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, dice, les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Elohim, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional, y no sean conforme o no se conformen a este mundo o este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento y disciernan cuál es la voluntad agradable y perfecta voluntad de Dios. No se conformen a su propia manera de pensar, sino que su pensamiento, su mente sea transformada por medio de la palabra, por medio de la Torá, que es la voluntad de Yahweh. Yo pongo hoy delante de ti las bendiciones y las maldiciones. Yo te sugiero que recibas las bendiciones, la obediencia obedecer para poder tener las bendiciones, y te sugiero que no desobedezcas porque todas las maldiciones se vendrán. Eso es lo que es estar bajo la ley. Estar bajo la desobediencia a las instrucciones, a la Torá de Yahweh, eso es estar bajo la ley. Sigamos con Santiago. Santiago capítulo 1, verso 14.
sino que cada uno es tentado por su propio deseo y es seducido al desear ardientemente. Al desear ardientemente. El mismo deseo es el que nos hace quebrantar la instrucción del Padre. Nomás para poner las cartas sobre la mesa. Cuando algo no te gusta, ¿qué es lo primero que tú haces? Empiezas a pensar, este hermano no está enseñando como debe de ser. Este hermano se le nota la arrogancia por encima. No, el pastor está equivocado en lo que está haciendo. No, el pastor no está orando como tiene que orar. El pastor no está hablando como tiene que hablar. El pastor no está tratando a la gente como la tiene que tratar. Y eso empieza en la mente. Hasta que al rato sientes un coraje o como odio, rencor o resentimiento en contra del pastor o en contra de cualquier hermano. Y ese resentimiento empieza a trabajar en tu mente y baja a tu corazón. Cuando ese pensamiento baja a tu corazón, lo empiezas a compartir con los hermanos. Aquel hermano, aquel pastor no está haciendo lo correcto. Ya ves que hizo esto. Y eso se llama lashon hara, la lengua maligna. Y déjenme les digo que dentro de raíces hebreas se maneja también la lashon hara. Y déjenme les digo, hermanos, que antes de que nosotros vayamos a hablar cualquier cosa con uno de los hermanos, asegurémonos que fuimos y hablamos con el hermano, con el pastor, antes de regar el chisme. Y si usted va a hablar con un hermano o con una otra persona acerca del problema, es porque usted se va a poner de acuerdo con él para ir a hablar con la persona. Y yo quiero recomendarle que cuando una persona venga a hablarle cosas no muy agradables de otra persona, dígale, hey, espérame, vamos. Yo no puedo aceptar esta conversación al menos que este hermano, esta hermana esté presente. De no ser así, se llama lashon hara, lengua maligna, chisme, y después terminará por todas partes. Esto yo lo he mirado desde cerca. De muy cerca lo he mirado. Y es una tristeza mirar a personas, a líderes incluso, cayendo en este error. ¿Por qué? Porque no le gustó algo. Empezó a maquinar en su mente y bajó a su corazón y después empezó a compartirlo con otros hermanos y los otros ya les metió el veneno al corazón a los otros hermanos y el último, todos piensan de la manera del que traía el corazón envenenado, envenenó el corazón de todos y ahora todos se levantan contra el hermano. Y no sabemos si el hermano no se da cuenta de lo que está haciendo, no se da cuenta que lo que está haciendo está equivocado. Entonces, en vez de ir y confrontarlo, y sabes que hermano, yo no miro muy decente, yo no miro muy bien esto, entonces es más fácil ir y hablarlo con la gente. Pero eso no es lo correcto. Eso es dejar que la influencia de la serpiente entre y empiece a trabajar en contra de que empiece a trabajar a través de nosotros. Y eso lo tenemos que reprender, no lo podemos aceptar. Continuemos. Y cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Cuando la pasión viene, el pensamiento en la mente y baja al corazón, que se hace esa pasión y tiene una acción. Eso es lo que es romper la Torá. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo y terminas involucrado en el chisme. Eso es romper la Torá. Porque ya ya empezaste a separar a los hermanos. Esto es difícil, hermanos. Y cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y una vez que el pecado ha sido consumado, da a luz la muerte. Claro, porque Romanos capítulo 6 nos dice, eso nos lo dice bien clarito, 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor, de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Pero ¿qué es el pecado? ¿Cómo se define el pecado? Transgresión a la Torá. Se transgrede la ley de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. El pecado es transgresión a la Torá. Y déjenme les digo que toda persona
que dice que no tienes que guardar la Torá y te está invitando a arrepentirte, dígale que usted no tiene nada que arrepentirse, porque si la Torá no está vigente, entonces no hay nada de qué arrepentirse, porque pecado significa transgredir, romper, traspasar la Torá. Y toda persona que se levanta en contra de la Torá está viviendo en pecado y está viviendo bajo la ley y no se da cuenta. Esto es algo tremendo, hermanos. Esto es algo tremendo. Y lo vamos a mirar, Proverbio capítulo 4. Proverbio capítulo 4, verso 20. Dice, presta atención, hijo mío, a mis palabras e inclina tu oído a mi discurso. No se aparte de tus ojos. No se aparte de tus ojos, sino guárdalas dentro de tu corazón. ¿Quién? Sus palabras y sus discursos. Pues son vida para los que las hallan. ¿Quién? Las palabras. Y salud para toda su carne. Salud para toda su carne. ¿Quién? Las palabras de Yahweh. Guarda tu corazón con todo cuidado. Guarda tu corazón con todo cuidado, porque de él mana la vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de tus labios el consejo engañador. Miren tus ojos con integridad y tus párpados. Aparte de tu boca perversa y aleja de tus labios el consejo engañador. Miren tus ojos con integridad y tus párpados estén directamente hacia adelante. Aparta tu pie desde las sendas de los senderos malignos y afírmense todos tus caminos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, sino aparta tu pie del mal. Apártate de transgredir la Torá de Yahweh, porque el fin de todo discurso es teme a Yahweh y guarda sus mandamientos. En este estudio tendremos una definición totalmente bíblica. Dejaremos toda conspiración religiosa de lado y veremos las escrituras desde la perspectiva textual hebrea. Este es el segundo estudio acerca de qué es el pecado. Y debemos de apartarnos de toda contaminación de hombre. Entonces, definición bíblica. La definición bíblica no podemos centrarla en lo que nosotros pensamos. La definición bíblica no se centra en lo que nos han contado o nos han enseñado. Tampoco se centra en lo que significa para nosotros. Debemos tener en claro que al Padre no le interesa qué significa para mí, porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso y no nos tenemos que dejar llevar por eso. Marcos capítulo 7, verso 21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia,
la maledicencia, las malas palabras, la mala manera de hablar, la desobediencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas estas cosas salen del corazón del hombre y es lo que contamina al hombre. Y no nomás te contamina a ti que las hablas, sino lo contamina a todos los que están a tu alrededor, si no hay gente madura, para poder tener la capacidad y parar ese problema. Porque eso de la lashon hara, lo que hay en el corazón del hombre es maligno, entonces las palabras y las acciones serán malignas, entonces como fruto traerá división. Jeremías capítulo 17, verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto es impresionante. Este texto nos muestra que no debemos confiar en nuestro propio corazón, porque puede que esté equivocado delante del Padre. No podemos confiarnos de nuestro propio corazón, de nuestras propias intenciones, sino que tenemos que asegurarnos que lo que nosotros estamos haciendo, estamos planeando, va de acuerdo a lo que el Padre ha establecido desde el principio. Por esta razón, no debemos guiarnos por pensamientos o emociones o sentimentalismo. No debemos de guiarnos ni por pensamientos, ni por emociones, ni por sentimientos, sino que debemos asegurarnos que realmente estamos caminando en la verdad de la palabra, en la verdad, en la emet de la Torá. La palabra Torá significa instrucciones de vida o para vida. Además, romper la Torá es lo que define o la que es la definición de pecado. Romper la Torá es lo que es la definición de la palabra pecado. Así que, Baruch Hashem, hermanos, esto es algo interesante, algo poderoso, glorioso, lo que el Padre está haciendo con nosotros. Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua HaMashiach, yo te pido, Abba Kadosh, que en este momento glorifiques tu nombre y toques cada corazón que está escuchando este audio, que está mirando este video, para la gloria, la alabanza y la exaltación de tu Kadosh nombre. Oh Adonai Yahweh Tsebaot, Beshem Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro Melech. Amén y amén. Shalom, shalom, hermanos. Somos EMC Shalom, acá en el estado de California, Estados Unidos. Nos miramos en el próximo podcast, en el próximo video. Shalom, shalom y bendiciones. Su servidor Jaime Rivera. Bendiciones.